Muy buenas noches amigos que sintonizan su página devocional Cucuruchos GT. Es un agrado estar nuevamente con ustedes ante las cámaras de Cucuruchos GT. Ya teníamos una temporada de no salir en cámara, en no participar en las actividades que ha tenido la página, pero estamos de regreso. Muy buenas noches tenga cada uno de ustedes y bienvenidos a este programa muy especial que se llama Conociendo las parroquias de mi barrio. Nos encontramos con Samuel Ochoa en esta noche muy especial. Estamos en la parroquia de San José Obrero, en la zona número 7, Colonia Castillo Lara. Muy buenas noches, Samuel. Gracias por recibirnos acá. Bienvenidos. Nos encontramos con el relacionista público de la hermandad. Para nosotros en esta noche es de mucho agrado que ustedes estén con nosotros participando y viéndonos a través de sus teléfonos, de sus computadoras, de sus iPads, y también que nos sintonizan en el extranjero, en El Salvador, en México, en España, en Uruguay, en Perú. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la sintonía y un abrazo muy especial a todo el staff y a todos los miembros de Cucuruchos GT. Esta transmisión es posible gracias al patrocinio de Incienso Saraí. También de nuestros nuevos patrocinadores le damos la más cordial bienvenida a esta gran familia, como lo es Jaleas de la Abuelita. Más adelante vamos a estar platicando un poco cómo surgió la idea de Jaleas de la Abuelita. Y también en nuestra página van a encontrar toda la publicidad, tanto de Incienso Saraí como de Jaleas de la Abuelita. Vamos a iniciar el día de hoy con esta transmisión. Bueno, Samuel, vamos a platicar un poco sobre nuestra querida y amada parroquia San José Obrero. Como bien tú lo sabes, pues somos parroquianos de acá. Acá crecimos, acá hemos conocido varias tradiciones, tenemos muchas anécdotas, muchas historias y también que están reflejadas tanto en los libros de acta, y contamos con muchas historias de lo que es todo de historias populares que cuentan las abuelitas, que nos cuentan las tías, los primos y nuestros padres. Indudablemente, Marielos, pues reiterarles la bienvenida a esta parroquia de San José Obrero y especialmente pues a este espacio físico donde se encuentra el Salón de la Hermandad de Jesús Nazareno de las Angustias y la Santísima Virgen de Dolores. Pues en una noche que no deja de ser nostálgica, porque al final pues estamos hablando de uno de nuestros amores, como es la parroquia San José Obrero, que como bien decía Marielos, pues nos ha visto crecer y ante todo nos ha permitido conocer a Dios, ¿verdad? Entonces al final creo que esa es una experiencia maravillosa de la mano de todas las tradiciones y devociones que aquí se viven. La parroquia el año pasado estuvo cumpliendo 60 años de vida y esto pues permite ya tener un legado histórico que es bastante interesante dentro de las celebraciones que sin duda pues nuestra amable audiencia quizá recordará, y si no pues lo contamos. Durante las celebraciones de 60 aniversario tuvimos actividades muy interesantes. Una de ellas fue un conversatorio en el cual participó el licenciado Miguel Álvarez Arévalo, cronista de la ciudad de Guatemala, y fue muy interesante ver la opinión del cronista de la ciudad de una parroquia de la periferia y que no es una parroquia tan antigua como hablar de las del centro histórico. Exacto. Entonces fue muy interesante porque se plasma ahí el legado que se empieza a dejar después de los años 50, ya con la proliferación de colonias y de demás residenciales, digamos. Y entonces empieza a existir la necesidad de ir fundando cada vez más parroquias. Para quienes nos ven fuera del país o fuera del departamento de Guatemala, estamos en una arteria muy importante como lo es la 9ª calle de la zona 7, en el enclave de 3 colonias, la colonia Landívar, la colonia Quinta Samayoa y la colonia Castillo Lara. La parroquia como tal pertenece a la colonia Castillo Lara. En este contexto pues hablamos de 3 colonias antañonas muy históricas. Exacto. En orden de antigüedad pues la Landívar es la primera, la antigua Granja Ruiz, y luego pues nos vamos dando cuenta de cómo
ya en la colonia Landívar existía una capellanía, y esto es importante decirlo en el primer momento. El oratorio de Nuestra Señora del Carmen, que está en la colonia Landívar, ya existía antes que la parroquia de San José Obrero. Sin embargo, cuando Monseñor Pellecer va a conocer, el espacio, digamos, físico, no reúne las condiciones para fundar una parroquia que se suponía iba a atender nada más esas 3 colonias, ¿verdad? Con el paso de los años, pues se ha ido extendiendo el territorio parroquial. Pero bueno, la idea es que estamos en este espacio tan especial de la parroquia San José Obrero. Nos alegra mucho poder pues acompañarles también a ustedes en este primer programa post-crisis. Exacto. No porque la crisis ya haya pasado, porque sabemos que aún estamos en este periodo de prueba, pero sí tenemos un respiro para con todas las medidas pues ir tomando ahí nuevos aires y poder hacer en una nueva normalidad pues actividades como esta, por lo cual también les felicitamos y les animamos a seguir adelante. Muchísimas gracias, Samuel. Así es, queridos amigos que nos sintonizan, estamos muy contentos nuevamente de estar acá con ustedes compartiendo todas las inquietudes, lo que ustedes quieren saber de la Santa Iglesia Católica. Y este nuevo programa pues surgió a raíz de que nosotros queremos dar a conocer a todas las iglesias que se encuentran en los barrios, las iglesias que han sido marginadas, porque todo el mundo quiere ir a zona 1, quiere ir a cargar a la recolección, se pelean por turnos en San José, y habiendo tantas bonitas procesiones, los mensajes que nos dejan la hermandad, la unidad y las bellas imágenes que se encuentran en los barrios. Hoy estamos acá en la zona 7, en la colonia Castillo Lara, en la parroquia San José Obrero. Posteriormente vamos a estar visitando Santa Marta, vamos a estar visitando también la iglesia Santa María de Guadalupe en la Quinta Samayoa, que es una iglesia pues conocida por Jesús Nazareno del Perdón y Santísima Virgen de Dolores. También en la iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en la Verbena por Jesús de la Paz. También vamos a estar en Santa Cecilia. Así que los invitamos a que sigan con nosotros esta serie de programas, este momento donde nosotros nos vamos a encontrar con nuestros Jesucitos que se encuentran en los barrios. Así que vamos a iniciar con un poco de historia de la iglesia de acá, de nuestra parroquia de San José Obrero. Y pues le cedo la palabra a Samuel, donde él nos va a contar cómo fue el inicio. Ya hablamos un poco de las 3 colonias que encajan esta parroquia. Pues al final, como bien decías, Marielos, todo esto se origina en un punto donde nace una parroquia. Para que nuestra amable audiencia se ubique en la línea del tiempo, al final, yo soy maestro de profesión, ¿verdad? Y al final me gusta también aprovechar el espacio para que todos nos eduquemos y vayamos ahí entendiendo esta parte. Tenemos que recordar que la parroquia de San José Obrero se funda en 1959. El presidente de Guatemala era el ingeniero Miguel Idígoras Fuentes. Y estábamos en una transición de la salida del alcalde Julio Obiols y la llegada de Luis Galich a la alcaldía. En este escenario donde la Guatemala de los 50, en un fenómeno interesante de un conflicto que venía de haber triunfado la revolución, luego viene la contrarrevolución, y entonces el arzobispo guatemalteco, que era Monseñor Mariano Rosel Arellano, le pide al padre Ramiro Pellecer, para decir el nombre completo, al padre José Ramiro Pellecer Samayoa, fundar una parroquia que atienda la zona 7. Cuando él lo cuenta es hasta simpático, porque dice, ¿y qué tengo para fundarla? Mi bendición, le dijo el arzobispo. O sea, no había nada, ni terreno, ni planos, ni escritura, nada. Y es así como, aquí pueden observar ustedes el afiche conmemorativo de los 60 años de fundación de la parroquia. Y luego vamos a ir compartiendo con ustedes esta fotografía hermosa de la fiesta de Santiago Apóstol de 1959, el 25 de julio. En ambas fotografías se aprecia al arzobispo decimoquinto de la Arquidiócesis de Guatemala, colocando la primera piedra, colocando y bendiciendo la primera piedra de la parroquia
en un espacio que actualmente se encuentra dentro del atrio parroquial y hay un monumento que inmortalizó pues este lugar. También está el padre Pellecer y algunas personas que pues participaron y que desde entonces se constituyeron en feligreses muy activos de nuestra parroquia. La mayoría pues ya descansa. Tenemos la dicha de que nuestro fundador pues aún está con vida, un obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ahí pueden apreciar ustedes la fotografía de Monseñor Pellecer en sus años mozos. Y luego pues ya podríamos empezar a recordar que dentro de las parroquias pues existe patrimonio. Exacto. Y coincidentemente con el fondo musical aparece el 26 de febrero de 1961, cuando aparece en el ideario parroquial la primera procesión cuaresmal, momento que creo yo marca un hito dentro de la vida de la parroquia, porque los años anteriores, sin duda alguna, la fundación no fue de un día para otro, ¿verdad? Hubo un tiempo previo y luego pues llegar a un punto donde no era común que las parroquias lejanas al centro tuviesen una procesión. Exacto. Más adelante hablaremos de nuestras imágenes de pasión como tal, pero aquí pueden ustedes apreciar el primer monograma, por ejemplo, de la asociación entonces de Jesús de las Angustias y algunas fotografías interesantes que son históricas. En esta fotografía es importante, como decían los libros de antes, nótese que existe aquí en esta parte una cruz, y ni siquiera es una cruz perfecta o simétrica, sino que es una cruz. Y eso era el frontispicio de esta parroquia. Es como quien dijera, era la fachada de este templo parroquial. Exacto. Sin embargo, vemos que lo más importante, ahora que estamos en la víspera de celebrar a San Francisco de Asís, está aquí, ¿verdad? Lo más importante es el pueblo de Dios que ahí está, independientemente a las condiciones físicas del templo. Exacto. Vemos fotografías de nuestro fundador y párroco los primeros años en estas devociones de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Pero también es importante, Marielos, en esta parte histórica, mencionar que en la parroquia se inició con algunos grupos. La Acción Católica, la Asociación de Jesús Nazareno de las Angustias y la Virgen de Dolores, el Coro y la Hermandad de San José, que también tenía su propia agrupación, y la Legión de María. Agrupaciones que creo yo la mayoría de parroquias, si nos vamos a parroquias de la talla de Villanueva, de Misco, la Legión de María, la Acción Católica, o sea, son, diríamos, agrupaciones icónicas de las parroquias. Exacto. Que lamentablemente pues hoy están en un proceso de, no de extinción, pero sí de merma. Sí, se han reducido los grupos parroquiales y como se han ido reduciendo, han ido surgiendo nuevas agrupaciones que van fortaleciendo Correcto. A las mismas parroquias. A las mismas parroquias y atendiendo las necesidades contextuales. Ahí pueden ver ustedes un grupo de personas fundadoras de la parroquia y de los primeros grupos. Hay personas que aún están con vida, la mayoría pues ya ha trascendido, dejando parte de su vida para nuestra parroquia de San José Obrero. Ahí vemos algunas fotografías interesantes. En esta fotografía puede apreciarse al padre Pellecer entonces y a José Ángel Borrayo, quien fuera también presidente de la Hermandad de Jesús Nazareno de las Angustias y creo una de las figuras clave en el desarrollo histórico de la vida de la parroquia y de la vida de la hermandad. Exacto. Existió un periódico parroquial que se llamó Ecos Parroquiales, tuvo un tiempo de duración bastante corto, pero creo que era también otra tradición de las parroquias, la parte de la socialización y de la literatura como tal. Exacto. Y otro detalle histórico de la parroquia pues es la parte de las tradicionales peregrinaciones a Esquipulas. Ahí pueden apreciar que son viajes que se realizan desde la fundación de la parroquia y continúan haciéndose naturalmente hasta el año pasado por las circunstancias que vivimos. Yo quiero contarles que la experiencia aquí en San José Obrero fue quizá más dramática que en muchas otras parroquias, porque el tiempo aquí se detuvo el 13 de marzo
y pareciera que desde entonces aquí se detuvo el tiempo. Fue bastante dramático, digamos, el hecho de saber que en la tarde del 13 de marzo se suspenden todas las actividades. Y entonces pues nos toca nada más que se celebró la Santa Misa ese sábado por la tarde y se hizo un acto de acción de gracias al final, y el día siguiente todavía nuestro párroco pues celebró la misa de 7 de la mañana con la conmoción de los vecinos en cuanto a saber que su procesión de siempre no salía. Exacto. Y luego pues ya todos sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Todo lo que sucedió. Pero a la luz de esta historia que hemos platicado, creo que este año ha sido de prueba en muchos aspectos, Sí. pero también en el aspecto de fe. Y por eso creo que hoy más que nunca este acercamiento de los medios, esta unión de fuerzas es la que creo que nos ayudará a todos a ir saliendo de ese duelo, digamos, que se vivió por la comunidad, ¿verdad? Sí. Es decir, todo lo que se queda. Recordábamos cuando en una ocasión en el Gahito la procesión no pudo salir o terminar su recorrido por situaciones Por las climáticas. lluvias torrenciales. Yo fui testigo vivencial. Y entonces definitivamente, ¿verdad? Hay Exacto. situaciones que son más fuertes y simplemente hay que aceptar, ¿verdad? Exacto. Y Lo que mencionabas en el Gahito es muy cierto, yo también lo viví. Calculo yo que tenía como mis 9 años, acababa de dejar la procesión infantil de la Reco y esperábamos con ansias pues ver la salida de Jesús del Gahito y pues no pudimos verlo por el clima. Nos quedamos ahí, nos mojamos, toda la gente gritando, mucha gente llorando. Fue un momento de conmoción para las personas que esperaban a su Jesús en el barrio El Gahito. Y correcto. No verlo pasar por ahí pues fue muy triste. Y lo asociamos porque, digamos, en esa ocasión pues veíamos cómo la lluvia lavó alfombras, botó altares, el viento. Y aquí pues mucha gente se quedó con su aserrín, con su pino, con el adorno de su casa, con aquellos gestos de piedad, ¿verdad? Exacto. Que siempre se tienen. Y pues no quedó más que aceptar el hecho de que no tendríamos cortejo. Sí. Nos encaminamos, como quien dice nada, pues a un aniversario interesante, 60 años de procesión, de recorrido procesional, confiando en Dios, nada más, ¿verdad? Exacto. Porque solo Él sabe qué es lo que nos depara este 2021, que ya está casi que a la vuelta de la esquina. Confiamos en que se puedan pues vivir de alguna manera estas devociones, pero desde ya pues creo que la invitación a todos es acogernos a la voluntad de Dios y salvaguardar ante todo la vida, ¿verdad? Y Exacto. como decían las viejitas, que sea lo que Dios quiera. Pues ahí ya empezaríamos a ver a nuestros párrocos, pero creo que en otro momento podremos hablar de eso, y ahora ya, si quieres, pasamos al siguiente segmento del patrimonio parroquial. Claro que sí. Pues es interesante todo lo que hemos platicado acerca de la parroquia San José Obrero. Es este momento donde nosotros empezamos a aprender de nuestra parroquia. Muchos no conocemos los datos de nuestra parroquia, sus inicios. Es algo que a nosotros nos llena poderles llevar a ustedes a sus hogares por medio de esta página como lo es Cucuruchos GT. Muchísimas gracias al patrocinio de Incienso Saraí y de Jaleas de la Abuelita, que más adelante vamos a tener una dinámica. Vamos a regalar 2 tarros de jalea para que ustedes interactúen con nosotros. Les vamos a dejar la dinámica al finalizar el programa. Así que muchísimas gracias a Victoria Rodríguez, que es la fundadora de Jaleas la Abuelita. También le queremos enviar un cordial saludo a Alex de Incienso Saraí. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, en poder darles a conocer los productos que ellos ofrecen. Y vamos a seguir con esta parte de la historia de la parroquia de San José Obrero. Nos encontramos con Samuel Ochoa, que él es el encargado de las relaciones públicas dentro de la Hermandad de Jesús Nazareno de las Angustias y nuestra querida Virgen de Dolores, Madre de las Angustias.
Cuando hablamos de patrimonio parroquial, pues nos referimos precisamente a todo este legado material, ¿verdad? Que son las imágenes, y que en San José Obrero pues mucha gente reconoce la presencia de las imágenes de pasión, la imagen de San José, pero quizás se desconoce que tenemos también otras imágenes de mucha trascendencia, Marielos. Exacto. En primer lugar hay que mencionar que de acuerdo a algún tipo de estudio que se ha hecho, no así por documentos fidedignos, ¿verdad? Que den fe de fechas o de circunstancias, vemos que, por ejemplo, hay una imagen de San Luis, rey de Francia, que pareciera ser una imagen primitiva en la parroquia, ¿verdad? Así como una imagen que se utiliza desde hace muchos años para diversas advocaciones marianas, ¿verdad? Exacto. Pero que más pareciera ser una imagen de Santa Clara, Santa Teresa o algo así. Para que se hagan una idea, las personas de estas imágenes nosotros las podemos apreciar en el nacimiento que es colocado en la parroquia. También la imagen que se refería a Samuel de esta Virgen, pues nosotros la encontramos de diversas advocaciones que acá hacen en los altares, ¿verdad? Como por ejemplo Nuestra Señora del Rosario, la Virgencita del Nacimiento. También ha salido en muchos adornos procesionales estas imágenes. Y pues entrando a todo esto que tú nos mencionas, pues vamos a hablar un poco más acerca de las demás imágenes que se encuentran, que son antiguas dentro de esta parroquia. De hecho, ahí sí por legado popular, ¿verdad? Por tradición popular, se dice que la imagen patronal de esta parroquia más antigua es la Inmaculada Concepción, que sería la primera imagen, digamos, oficialmente, la primera imagen en llegar a la parroquia. Lamentablemente de esta imagen no existe un registro, es una imagen que no está firmada y no existen tampoco documentos que den fe de su origen, de su autor y demás. En el caso de Jesús Nazareno de las Angustias, pues también tenemos el antecedente histórico de que fue un divino rostro, muy probablemente traído de Europa, y que fue obsequiado a la parroquia y se le mandó a hacer un cuerpo. De hecho, pues se sabe que se esculpió el cuerpo en la zona 3, pero como tal lo que sí se tiene claro es que la imagen ya completa vino a la parroquia en 1963, perdón, 1961, al igual que San José. Naturalmente, no podríamos decir que vino la imagen de San José Obrero. Esto porque la parroquia en sus inicios llevaba el nombre de Iglesia San José. Para diferenciarla de la Iglesia San José de la zona 1, entonces se usaba Iglesia San José, zona 7, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, luego, como recordarán ustedes, la fiesta del Día del Trabajo y que se declaró a San José como patrono de los obreros, entonces viene una idea bastante interesante de ponerle entonces la advocación, ¿verdad? San José Obrero. De ahí que existamos parroquias hermanas, el Santuario Arquidiocesano del Señor San José Obrero, San José del Buen Consejo un poco más arriba. Entonces somos parroquias que tenemos al mismo patrono, pero con una advocación diferente que nos hace particularmente especiales a cada quien. Exacto. Luego viene la imagen de San José, decía, una imagen que sí está firmada y que tiene mucho que ver con nuestra amada imagen de la Virgen de Dolores. Ambas imágenes son obra de Huberto Solís, egregio, escultor y encarnador guatemalteco, que ustedes recordarán que en la mayoría de imágenes pues existe en la base, o lo que se conoce como peana, una placa donde se colocan los datos del escultor, el año y demás. De la imagen de San José y de la Santísima Virgen de Dolores sí tenemos certeza total de que son obra de Huberto Solís y que son de principios de los años 60. Ahora, el Sagrado Corazón, por ejemplo, que es una imagen más pequeña que se ha utilizado para procesiones de
ramos de Pascua y como Sagrado Corazón de Jesús, es la imagen quizá documentada más antigua, porque está firmada también 1913 de Julio Dubois. Sin embargo, se supone que fue una donación que llegó a la parroquia después de las imágenes que ya hemos mencionado. Exacto. Eso hace ver entonces que algo que decía Miguel Álvarez en esa ocasión de los 60 años, muchas veces nos cuesta encontrar en las parroquias modernas o nuevas este tipo de patrimonio, pero si te das cuenta es un patrimonio bastante interesante. Sí. Hay una imagen de San Antonio que también está en veneración, no tenemos ningún dato de la imagen. Si tuvo niño o no en algún tiempo no lo sabemos, pero en los últimos años, en las últimas décadas, pues ha tenido siempre un niño Dios adaptado, ¿verdad? Exacto. Naturalmente tuvo que haber sido una imagen completa, pero de eso no tenemos datos más que lo que te decía de legado popular. Y de alguna manera también es digno de mencionar el Cristo crucificado del altar mayor. Exacto. Que esta es una imagen que el padre René trajo de México y que reúne un detalle importante, porque la cruz que tiene es, digamos, la cruz donde se crucificó a la imagen, es la cruz original de Jesús de las Angustias. Entonces es un detalle bien interesante, porque la cruz original se conserva solamente que en una imagen de crucificado. Exacto. Una imagen mexicana que tuvo que haber sido los 70s y que está hasta el día de hoy presidiendo el altar mayor de la parroquia. Ese es el patrimonio en general que tenemos en San José Obrero. Exacto. Y vamos a adentrarnos un poco más a lo que es la imagen de Jesús Nazareno de las Angustias y Santísima Virgen de Dolores, Madre de las Angustias. Existe mucha tradición popular, existe documentación acerca de datos y hechos históricos, como por ejemplo cuando vino Jesús Nazareno de las Angustias por primera vez a la parroquia San José Obrero. Fue una algarabía, fue algo muy bonito en esa época para las personas que lo vivieron. Y se repitió, si no estoy mal, en el año 2012, al cumplir los 50 años Jesús Nazareno de las Angustias. Muchos tenemos en la memoria ese momento de los 50 años de Jesús Nazareno de las Angustias, así que Samuel nos va a ilustrar cómo fue ese recibimiento de Jesús Nazareno de las Angustias en su parroquia. Inicialmente, pues la fotografía que pueden apreciar es la primera fotografía oficial de Jesús de las Angustias. Diríamos que es una imagen de estreno, ¿verdad? Poco después de que la imagen estuvo expuesta en el pasaje Rubio. Para ubicar a todos a nuestro público, vamos a decir que el Divino Rostro, se tiene idea y es algo que está documentado, fue donado por doña Natalia de Ortega. Ese rostro tuvo una fusión con un cuerpo que se hizo en la zona 3. El encargado de esto fue el escultor Antonio Montúfar, quien residía en el barrio El Gahito, en la zona 3. El 13 de enero de 1961, el padre Pellecer reúne a un grupo de personas donde se organiza la asociación, la primera asociación. Vale la pena recordar quiénes fueron los que estaban en esta primera asociación. Presidía el padre Ramiro Pellecer, Javier Ruiz Avendaño era el presidente, Rubén Bran Ortiz el vicepresidente, Leopoldo de León Sigüenza el secretario, Jorge Juárez el prosecretario, don José Miguel Bran tesorero, Francisco Aparicio Chay vocal 1, Alberto Flores, para que lo ubiquen, es el autor de un poema maravilloso que hay en torno a la Semana Santa guatemalteca, y también Emilio Castillo y Samuel del Cid. Esa fue la primera asociación. Luego, estos integrantes de la junta directiva toman posesión de su cargo y comienzan a organizar todos los preparativos, ya que la imagen iba a ser entregada muy pronto.
En una reunión del 21 de febrero de 1961, donde pueden ustedes apreciar que hay por lo menos una fotocopia, ¿verdad?, de las actas de ese entonces. Nótese la letra caligráfica tan hermosa de la época y la seriedad con la que se tomaba, obviamente, tal como se toma ahora, pero naturalmente en esa época era muy, muy especial el trato entre las personas y cómo se dejaba constancia de todo. Se sugiere escogerle una advocación a la imagen, acordando por mayoría, según consta en acta, el nombre de Jesús Nazareno de las Angustias. Como parte de los trabajos de recaudación para la imagen, se realizaron muchas actividades y entonces se nombró una comisión específica que se encargó de exponer durante una semana, del 5 al 11 de febrero de 1961, a Jesús en el pasaje Rubio, en el interior del Portal del Comercio. Para que nos ubiquemos, estamos hablando de el corazón del centro histórico, ¿verdad?, en donde está el Palacio Nacional, la Catedral y el Portal del Comercio. En su interior se exponían imágenes nuevas, ¿verdad?, que para esa generación eran nuevas. La cabellera de Jesús fue confeccionada en la casa central, la cabellera original, siendo la encargada la señora Elsa Amparo González. La diadema fue donada por Julia Velázquez, viuda de Rivera, y la tela para confeccionar la primera túnica fue regalada por César Carrillo, siendo de terciopelo color corinto. El 11 de febrero, que fue día sábado, fue trasladada la imagen de Jesús del pasaje Rubio a la parroquia, y es lo que decía Marielos. Se realizó en vehículo hasta la gasolinera Panamericana, ya extinta, más o menos donde hoy se ubica una gasolinera Texaco, a inmediaciones de Disautos, digamos, entre la calzada San Juan y la calzada Roosevelt. Y luego se organizó una pequeña procesión que concluyó en el templo. Esto, como bien decía Marielos, se revivió en las bodas de oro. Sí. Se hizo una procesión que precisamente salió desde esa ubicación hasta llegar a este templo parroquial. Para procesionar esa primera vez a Jesús, se gestionó un anda procesional a la Divina Providencia. Contaba con 22 brazos y eso hizo pues que fueran 11 cargadores de cada lado quienes trajeron la imagen. También hay que recordar que en algunas fotografías aparece una imagen de Dolorosa acompañando a Jesús de las Angustias, pero no es una imagen propia, sino que los primeros 2 años pues era una imagen prestada, ¿verdad?, que acompañaba a Jesús de las Angustias. Algo así como sucedió en una ocasión con San Juan y María Magdalena. Exacto. Que algunos decían que si San José tenía a San Juan y María Magdalena, pues no existe en la parroquia como patrimonio estas imágenes. A raíz de esa historia de los 2 años que acompañó la Santísima Virgen y que no se tiene datos históricos de quién es, surgen muchas dudas. Se escuchaban rumores de que era la Virgencita que se encuentra en el Guarda. De ahí pues ahí sí que son tradición popular, ¿verdad?, lo que los abuelos le cuentan a uno. Entonces queda la incertidumbre de saber quién era la Virgencita que acompañaba al Señor de las Angustias durante esa época. Sí, de acuerdo a los datos que se tienen, pues lo único que se sabe es que fue proporcionada por una señora que vivía en Ciudad Vieja. Recuérdense que antes muchas familias tenían hasta oratorio domiciliar. Exactamente. Y entonces habían imágenes de tamaño natural en las casas, ¿verdad? Eso también era una posibilidad. La primera procesión fue acompañada por una banda de 15 músicos y 12 para la Santísima Virgen. Y luego pues ya empieza a existir este movimiento para ir teniendo una imagen de la Dolorosa propia. Y ahí es donde en 1963 el párroco manda a esculpir esta imagen con don Huberto Solís, que vivía en ese entonces en el barrio Recoleto, en la tercera calle y tercera avenida de la zona 1. Su hechura llevó a cabo 6 meses. Esto nos dice la genialidad de Huberto Solís. Era una imagen que no se tardó mucho tiempo en elaborarse. Y el gasto económico fue sufragado por la señora Catalina de Cuán. Y así como mencionamos a los
caballeros que formaron la primera asociación, es importante decir que ese mismo año de 1963 se fundó la Hermandad de la Virgen de Dolores. Y estuvieron en esa primera asociación Margarita de Grignon, Julia de Rubí, Modesta de Coronado, Celestina de Galdames, Leonor Morales, Natalia Quiñones, María Muralles, Magdalena Muralles e Isabel Obando, posteriormente de Juárez. Esa es la historia, digamos, de las dos imágenes de pasión de San José Obrero. Ahí pueden apreciar una fotografía de las primeras procesiones que se hacían en nuestra parroquia. Nótese toda la parafernalia propia de la procesión, un cortejo muy bien montado desde sus primeros años. Hay que recordar que hay un circuito de parroquias que somos relativamente cercanas de fundación. Exacto. Por ejemplo, el año pasado San José Obrero cumplía 60, Santa Marta cumplía 100, el San Pedrito cumplía 100, el Gallito andaba por 70, entonces somos parroquias que estamos como un poco interconectadas con este tipo de devociones. También es importante mencionar que ahí pueden apreciar el piso, ya es el piso que se tiene en San José Obrero, pero todavía la parroquia está en procesos de construcción, ¿verdad? Se nota que no hay ni siquiera repello, ¿verdad? En las paredes. Y pues también es importante decir que en la parroquia hemos tenido expresiones de fe muy interesantes. Con lo que quisiera concluir esta etapa es con nuestras velaciones. Porque recuérdense que durante muchos años en San José Obrero se tenían las velaciones en la segunda semana de octubre. Exactamente. Entonces ya era una tradición, ¿verdad? Que en San José había una velación que siempre rondaba el 12 de octubre, ¿verdad? Siempre estaba por ahí cercano al 12 de octubre. Y de alguna manera pues era una oportunidad en la que muchas personas y muchas hermandades y asociaciones podían venir a la parroquia y presentar este gesto de devoción. Naturalmente empieza a existir ya toda esa didáctica moderna en la que nos invitan a pensar en la Cuaresma como la ocasión para celebrar todo este tipo de devoción. Exactamente. Hasta que llegamos al momento donde se traslada para la Cuaresma, ¿verdad? Obviamente tratando de buscar un día en el que no existan muchas actividades. Para que también le dediquen ese momento especial a correcto, nuestras imágenes de pasión. Para que pueda dársele el tiempo del caso, ¿verdad? Exacto. De esa cuenta es como nuestra velación pues se ha trasladado para los primeros días de la Cuaresma y coincide con la entrega también de los turnos. Y a propósito de esto, pues lo que tú decías, ¿verdad? El llamado realmente a que la única forma en la que nuestras procesiones van a perdurar es en la medida que nuestros parroquianos se acerquen. Exacto. Porque al final el fenómeno que se da en las hermandades o procesiones grandes no se puede dar en estas hermandades, porque la ecuación es que desde los lugares más lejanos van a los templos antiguos del centro. Difícilmente de ahí vamos a tener nosotros el retorno para acá. Exacto. Entonces realmente somos nosotros los invitados, ¿verdad? A ir teniendo este gesto, apoyando, pero al mismo tiempo también pues llevando en hombros a nuestras imágenes del barrio. Exactamente. Bueno, algo que me parece muy curioso acá en San José Obrero es que la mayoría de personas que vienen al cortejo procesional de tercer domingo de Cuaresma son personas que vienen de afuera, por ejemplo Villanueva, Amatitlán, dejando un poquito atrás a todos los parroquianos, porque hay muchos parroquianos que prefieren irse a Santo Domingo, por ejemplo, a Jocotenango, y dejan descubierta este sector de la zona 7. Entonces, a todas esas personas les hacemos la cordial invitación a que participen de su parroquia. Pueden ir también a Jocotenango, pueden ir a cargar a Santo Domingo, pero lo primordial es dedicarle tiempo a su parroquia, que la parroquia pues necesita de su apoyo.
Y también pues para que no se quede Jesús Nazareno de las Angustias sin cargadores y la Santísima Virgen de Dolores, Madre de las Angustias, sin devotas cargadoras. Samuel, vamos al siguiente punto, que es hablar acerca de más datos históricos acerca de Jesús Nazareno de las Angustias y así pues de la Santísima Virgen de Dolores, Madre de las Angustias. De alguna manera es importante decir que otro dato interesante lo constituye en nuestro repertorio musical. San José Obrero también. Mientras tanto, pues vamos a ir apreciando algunas fotografías que agradecemos a Juan Carlos Martínez Mancilla por su colaboración en prestarnos pues estas hermosas fotografías de nuestras imágenes de pasión, y al tiempo que estamos viendo estas imágenes pues ir pudiendo hablar un poco de nuestras marchas oficiales. Exacto. En este sentido existe una pugna bastante interesante en los últimos años Sí. en torno a la autoría de la marcha oficial de Jesús Nazareno de las Angustias, Sí. que durante muchos años pues no se ha puesto en tela de duda que sea de Pedro Donis Flores. Tiene muchos aspectos musicales que tienen relación con otras marchas del maestro Donis. Sin embargo, pues en los últimos años se ha hecho una pugna, como decía, ¿verdad? Con que puede no ser de Pedro Donis, pero como hermandad y como parroquia pues no hemos llegado a un punto en el que tengamos que dar por sentado, ¿verdad? Que es de otro autor, pero sí existen datos bastante interesantes en torno a ella. Lo cierto del caso es que la marcha Señor de las Angustias es icónica y representativa de la parroquia de San José Obrero. Sí, exacto. Y si no fue dedicada a Jesús de las Angustias como tal, seguramente esta parroquia se la apropió desde los primeros años, ¿verdad? Es decir, es parte del legado. Ahora, con el caso de la Santísima Virgen, ahí sí podemos decir que tenemos una marcha propia, que debemos a la... Voy a tratar de ubicarles la fotografía aquí de el maestro Joaquín Pérez Zamora, quien fuera el director y maestro de capilla de esta parroquia. Recuérdense que antes la figura de los coros pues no era tan común, sino que lo que existía en las parroquias era precisamente un maestro de capilla. San José Obrero no fue la excepción y tuvo su maestro de capilla, un chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional, que es de gratísima recordación para todos nosotros, y es nada menos que el profesor José Joaquín Pérez Zamora. Él, ahí pueden ustedes apreciar en esta fotografía el momento en el que se estrenó esta marcha Madre de las Angustias, dedicada a la Santísima Virgen de Dolores, y que desde el primer momento ha sido la marcha oficial de la Santísima Virgen de Dolores. Entonces quiere decir que dentro del patrimonio parroquial también debemos agregar la parte del pentagrama fúnebre guatemalteco, que también tiene parte San José Obrero en ello. Exactamente. Sí, inclusive Monseñor Ramiro Pellecer, pues él sostiene lo que decías, esa discrepancia que existe si es de Pedro Donis Flores o es de don Emilio Ramírez, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces sí. él sostiene que es de él, y de ahí pues se surge en esa disputa. De hecho, te cuento que para los 60 años de la parroquia vino la familia de Emilio Ramírez y se entrevistaron con Monseñor Pellecer, y traían ellos pues toda la intención de decir que sí existe algún tipo de referente histórico real, ¿verdad? De que la marcha fuese de Emilio Ramírez, un gran músico también, porque hay que decirlo. Compartió escena nada menos que, por ejemplo, con Salomón Argueta, es decir, es un músico de alto quilate, y pues lamentablemente, al estilo de lo que sucede con algunas de nuestras imágenes, no tenemos el fundamento, digamos, bibliográfico para poder asegurar, ¿verdad?, determinada cosa, pero sí, de hecho, se quedó en pláticas con la familia de Emilio Ramírez para poder establecer este tipo de
de derecho, de autor. Exactamente. Bueno, entonces, pues es interesante todo lo que estamos conociendo acerca de la parroquia San José Obrero, desde sus inicios hasta el día de hoy, que hemos aprendido a conocer y a amar esta parroquia. Muchos hemos crecido aquí, muchos hemos pasado nuestra niñez, adolescencia y, por qué no decirlo, ya nuestra vejez participando de las actividades de la parroquia San José Obrero. Vamos a seguir con el siguiente punto que Samuel nos va a comentar. Continuamos en esta galería hermosa, como les decía, gracias al lente de Juan Carlos Martínez Mancía. Creo que la imagen de la Virgen de Dolores recoge, de hecho hay muchos que dicen venir a la procesión del tercer domingo, más que por venerar a la imagen de Jesús, por venerar a la imagen de la Virgen de Dolores. Sí. Y es que, pues obviamente, como diría alguien, modestia aparte, pues sí, la imagen de la Virgen de Dolores es maravillosamente bella, ¿verdad? Es una exquisitez. Sí. Y obviamente cuando se ven, por ejemplo, las imágenes de María Magdalena de la Recolección, del Templo de San José, entiende uno que sí, la mano de Huberto Solís pues era algo maravilloso. Sí, exactamente. En nuestro caso, la imagen de la Virgen de Dolores pues es una imagen de la Santísima Virgen joven, ¿verdad? Es decir, se alcanza a percibir esa frescura y lozanía de juventud. Y también no hay que dejar de mencionar que, como todas las asociaciones y hermandades, se pasó por distintas épocas, sí, ¿verdad? Exacto. Y entonces recordaremos las épocas donde nuestras imágenes de pasión, no solo en San José Obrero, sino en muchísimos lugares, pues hasta en su ornamentación y vestuario no era quizá lo mejor, ¿verdad? Pero al final era parte de lo que se podía hacer en determinado tiempo. Hoy por hoy, pues sí es digno de mencionar que de un tiempo para acá, pues sabemos que nuestra procesión ha tenido, digamos, luego de la presidencia de don Chepito, como le recordamos, don José Alquijay, que amó entrañablemente también a Jesús de las Angustias, a la Virgen de Dolores, pues ya vino luego otro periodo donde se ha dado mucho auge, por lo menos a la forma en la que se dignifican nuestras imágenes de pasión, ¿verdad? Que creo que es algo muy importante y muy interesante. En las velaciones es posible observar a Jesús de las Angustias, por ejemplo, sin el resplandor tradicional, sino que con sus potencias. Es posible también verlo en otras posturas, ¿verdad? Como la que estamos viendo, que es atado a la columna. Sí. Algo importante es que se les hace velación a los dos juntos, ¿verdad? Sí. No hay velación por separado. Y eso ha existido desde siempre, la velación sí, a ambos, ¿verdad? A los dos. Y obviamente es un rostro de Jesús muy expresivo, muy dulce. Conmueve, esa mirada es tan penetrante que ahí sí que lo transporta uno, lo consuela. Sí, entre el dolor y la misericordia infinita, exacto, ¿verdad? Y luego también con razón se elige en algún momento la segunda marcha, que es Serena Mirada, ¿verdad? Con razón, sí, porque al final es eso lo que se observa. Entonces ahí pueden ustedes apreciar muchas imágenes de las distintas velaciones que se han tenido. De hecho, quiero contarles que esa tarde del sábado en el que se suspendieron todas las actividades, que fue sábado 14, sí, sábado 14. Fue prácticamente una velación improvisada la que se dio, porque la gente se agolpó frente a las imágenes de pasión con aquella incertidumbre de lo que venía. Exacto. Yo personalmente creo que ni en nuestras peores pesadillas, Marielo, nos imaginamos vivir una época como esta con lo que nos toca vivir. Sí. Prueba de ello es estar haciendo este doble esfuerzo de hablar con mascarilla. Sí. Pero al final es parte de lo que toca, ¿verdad? Sí, ahora es parte del diario vivir, pues no lo podemos evitar porque ya está. Exacto. Y aquí estamos siempre, ¿verdad? Tratando la manera. Y en aquel momento, pues ante esa incertidumbre, la gente estaba frente a sus imágenes de pasión
en la víspera del tercer domingo de Cuaresma. Sí. Entonces se vuelve muy interesante el recordar toda esta parte de la historia. A propósito de la dolorosa, la primera imagen que acompañaba a Jesús, que no es pues la imagen propia, entiéndase que no es que fuera de una persona de Ciudad Vieja de la Antigua, ¿verdad? Sino que de la Ciudad Vieja de acá, de la zona 10, de esta locación guatemalteca, ¿verdad? Del departamento de Guatemala. Entonces vale la pena ir dando todos estos datos y poder observar pues estos elementos que son parte del patrimonio nuestro de las devociones que se viven. Obviamente debe reconocerse también de los 90s para acá un auge que tuvo la procesión de las Palmas y la procesión de la Resurrección. Exactamente. En las que se utiliza pues precisamente la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en esta iconografía propia, ¿verdad? Sí. También en el caso de la procesión del Domingo de Ramos, la borriquita era prestada por las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Nuestro saludo a ellas también en esta víspera de San Francisco de Asís. Pero lo cierto es que, como pueden ustedes darse cuenta, el patrimonio de nuestras parroquias es algo importante de darse a conocer. Sí, y por eso creo que esfuerzos como el que ustedes hacen, vale la pena reconocerlo, es ir dejando en la memoria colectiva de la Grey católica, pues que existen también este tipo de patrimonios. De hecho, la invitación también que se hace siempre a los párrocos y a los rectores y capellanes es a tener registros, ¿verdad?, de las exacto. imágenes, porque lamentablemente hasta para, Dios no lo quiera, pero hasta para un robo o un hurto, pues existen documentos que puedan dar fe de qué imágenes eran, de qué época eran, etcétera. Exactamente. Y naturalmente tú mencionabas un detalle interesante y es el nacimiento. En el caso del nacimiento de la parroquia es importante también decir que es otra expresión muy, muy especial de la parroquia y que la hermandad pues tiene parte concreta en este acto de devoción también al nacimiento de Jesús. Exactamente. Ahí también podríamos mencionar que otro de los grupos icónicos de la parroquia fue la Cofradía del Santísimo, lo sigue siendo, pero en su época, digamos, de oro, podríamos decir que se hacían monumentos maravillosos al Santísimo. Aquí pueden apreciar un nacimiento de la parroquia con una escuela pues altarera tradicional, Exacto. donde están precisamente las imágenes a las que tú hacías alusión, ¿verdad? Sí. Que Para se que tuvieran utilizan. una idea las personas de quiénes eran las imágenes que estábamos hablando al inicio de este programa. De hecho, la mayoría de templos antiguos pues tienen su juego de nacimiento, ¿verdad?, de San José y de la Virgen, pero en el caso nuestro pues tenemos imágenes que en algún momento se pueden utilizar para recrear este momento tan especial. Acá también vale la pena mencionar lo de los monumentos que te mencionaba, donde había un apoyo intergrupal, ¿verdad?, entre la cofradía y la hermandad, y teníamos pues estos monumentos tan especiales con altares de Jueves Santo muy especiales, y la Inmaculada, que pueden apreciarla también, que en algunas ocasiones para los nacimientos también se ha utilizado la imagen patronal de San José y la imagen de la Inmaculada. Exacto, sí, he visto fotografías de ellos en nacimiento, inclusive para la procesión de la Inmaculada Concepción. En una ocasión también salió San José en un anda procesional, en un adorno, correcto, si no mal recuerdo, acompañándola, sí. Acompañándola, sí. Y a propósito de la imagen de San José, pues también hay que recordar que es en el periodo del padre José Alfredo Contreras, en el que se le coloca corona imperial y se sustituye el báculo que siempre utilizó de madera por una vara florida pues ya un poco más, no digamos lujosa, sino un poco más imperial. Exacto. Esto
pues también fue en algún momento motivo de puntos de opinión encontrados, porque decíamos es la vocación obrera, ¿verdad?, de San José. Exacto. Sin embargo, no hay que olvidar que San José, por derecho, es el patriarca de la Iglesia Católica. Entonces, finalmente, su iconografía es válida, tanto como se puede apreciar actualmente en esta imagen, como cuando se coloca en algún momento sin corona y con una vara diferente, ¿verdad? Pero es parte del legado de la parroquia, y es por ahí, Marielos, donde podemos ir viendo cómo este patrimonio se prepara también la fiesta grande para los 60 años de San José en la parroquia de San José. Y quiera Dios, pues, podamos tener actividades ya un tanto más colectivas, ¿verdad?, en este 2021. Primeramente Dios, así va a ser. Bueno, vamos a hacer unos pequeños saludos para continuar con esta amena conversación con Samuel Ochoa, pues que nos ha enriquecido bastante a nosotros que queríamos saber acerca de la fundación de la parroquia San José Obrero, todas las imágenes que alberga este maravilloso templo. Queremos enviar un saludo a Brian Kuklin, que nos sintoniza, a Enrique Pérez, que nos sintoniza en Villanueva, a Ángel Gabriel Gómez, que también nos está sintonizando, a Ángela Mérida, a Fátima Sabán, a José Aragón, a Gerber Herrera, a Blanqui Cuyam, a Tere García, a Erlinda Alvisures, que siempre está en sintonía de todas nuestras transmisiones, el rezo de la Coronilla de la Misericordia, el Santo Rosario, las catequesis de formación, de las cuales se encarga Gio Miranda. Gracias, Gio, un cordial abrazo y saludo para ti. También a Nancy Franco, que nos sintoniza allá en Tierra Nueva 1, a Roberto Canizales, que nos sintoniza desde Suchitepeques, a Carmen González, que nos sintoniza en Misco, a Victoria Rodríguez, nuestra amiga, bienvenida, muchas gracias por tenernos la confianza de promocionar lo que es la jalea de la abuelita. Más adelante vamos a dar las instrucciones, si ustedes se quieren ganar un frasco de jalea, pues vamos a dar la dinámica, y así que esperamos que hayan puesto bastante atención a todo lo que Samuel nos contó acerca de la parroquia San José Obrero, y tenemos otros datos más también acerca de la parroquia San José Obrero que son muy importantes recalcarlos. Así que regresamos nuevamente con Samuel, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la sintonía. Y ya pues en la parte pastoral de la parroquia, es importante también rendir un homenaje y hacer memoria de quienes han estado como párrocos, ¿verdad?, en este templo parroquial. Ya dijimos que el fundador, ¿verdad?, Monseñor José Ramiro Pellecer Samayoa. Luego estuvo el padre Bernabé Salazar. Luego el padre Hildebrando Cumes. Luego el padre Hugo Caldini. El padre Eugenio Aragón. El padre Héctor René Estrada, que ahí hago una pausa porque fue uno de los párrocos con más tiempo de estar en la parroquia como tal, y a él pues se le debe una buena parte en la estructura pastoral de la parroquia. Luego le sustituye el padre Luis Gonzalo Pérez Bámaca, quien estuvo también un periodo de 10 años. Luego el padre José Alfredo Contreras Echeverría, quien también está un periodo más o menos similar. Luego viene el padre Eric Trujillo Zúñiga, y luego él entrega al párroco actual, que es el padre Esaú González Solares. Es una historia muy interesante porque al final son los pastores que han guiado esta parroquia. Algo muy interesante fue que recientemente, supongo que todos estarán enterados, se entregó la parroquia de San Cayetano al clero diocesano. Y entonces tuvieron una dinámica interesante los parroquianos de San Cayetano, porque empezaron a hacer un agradecimiento a sus expárrocos. Y resulta que nos encontramos con la fotografía, que de hecho no la teníamos, del padre Hugo Caldini. Entonces nos pareció interesante cómo él, siendo
párroco de aquí era fundador de San Cayetano. Y resulta que muy probablemente para la época del terremoto, mientras se construía San Cayetano, muy probablemente la sede fue aquí en San José Obrero. De hecho, el periodo que estuvo el padre Caldini es ni siquiera de un año, son meses. Pero al final todo esto es lo que constituye el devenir histórico de una parroquia, con sus altas y bajas, con sus luces y sombras. Hay que entender que está integrada la iglesia por seres humanos, no por ángeles, ¿verdad? A propósito que hoy es día los ángeles custodios. No está integrada pues por seres celestiales, sino que somos humanos, y entonces hay que entender que hay de todo. Pero hemos tenido este legado maravilloso de los distintos párrocos. Lo que mencionaba de la iglesia del Carmen, pues también es importante decirlo, no fue entonces ahí donde se fundó la parroquia, y por eso es que existe, si bien hay que reconocerlo, un templo más antiguo, una iglesia más antigua, pero la parroquia se constituye en la que actualmente tenemos. Posteriormente, en el Oratorio del Carmen hay una misión interesante, porque se hace toda la evangelización de la parte del relleno sanitario, y de ahí nace la iglesia de Santa María, que es otra iglesita que es filial de esta parroquia, y que debemos en mucho al padre pasionista Paulino Alonso, que de Dios goce, un hombre de Dios que también hizo su trabajo pues en aquella parte de este territorio. Actualmente la iglesia del Carmen está bajo el cuidado de los padres misioneros de la Madre Teresa de Calcuta, y hay también hermanas por ahí, pero de la misma edad aproximadamente de la parroquia, de la misma época, es el Colegio San Francisco de Asís y las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. También es importante decir que cuando se funda el Mercado San José Mercantil, hay una imagen ahí de San José que regaló el presidente Julio César Méndez Montenegro. Y se tienen algunos datos de que ahí existía también una procesión, ¿verdad?, dedicada a San José, que era asistida por personas de la parroquia de San José Obrero. Así que es un sinfín de anécdotas y de vivencias. También a veces se preguntan, pues, ¿por qué no se procede a una consagración?, ¿verdad? A veces la gente pregunta ese tipo de cosas. Lo primero que hay que decir es que aquello no es una moda, ¿verdad?, sino que aquello es un proceso muy interesante, muy sentido. Exacto. Y que poco a poco, pues, las imágenes, con el paso del tiempo, se va haciendo como una necesidad, ¿verdad?, ya en el contexto en el que nosotros nos encontramos, tomando en cuenta que Guatemala es el único país de América Latina que hace el ritual de la consagración de imágenes. Pero la respuesta pues es sencilla, ¿verdad? Es decir, se hará cuando deba hacerse. Porque al final pues ya estamos hablando de devociones de más de 6 décadas, y de alguna manera pues también se tiene ese legado maravilloso de legado no solo patrimonial, sino también de legado de obra, diríamos, celestial, ¿verdad? Es decir, muchos recordarán que hay plaquitas, ¿verdad?, por ahí en la parroquia donde hay gratitud a Jesús Nazareno de las Angustias. Entonces, al final sí son imágenes que están muy ligadas al pueblo católico de estos barrios y de estas colonias tan golpeadas en este tiempo, no solo por la pandemia, sino por otros males que vienen de mucho tiempo atrás. Sí, exactamente, como lo es la delincuencia, ¿verdad? Que ahí sí que hay una parte de la zona 7 que está catalogada como zona roja. También algún dato curioso también era que en aquel entonces, cuando salía Jesús Nazareno de las Angustias, había un escuadrón muy peculiar que provenía de allá del Amparo. ¿Te recuerdas de ese escuadrón? ¿Nos podrías comentar un poco acerca de esa labor que ellos hacían durante la procesión de tercer domingo de Cuaresma? Ahorita me recordaste, antes que se me olvide, que también hay que recordar que esta hermandad tuvo uniforme. Antes que se me vaya, porque ya a estas edades ya se nos olvidan las cosas. Y es una capa
entre color café o verde musgo, una cosa así, con una franja crema que se utilizaba en el caso de los varones, ¿verdad? Era un atuendo bastante interesante. Sí. Con esto del escuadrón me tocaste un punto que no tengo con toda la claridad, pero sí me recuerdo de que existía algún tipo de apoyo, digamos, ¿verdad? Que se daba al cortejo procesional, como decíamos, en sus distintas épocas, porque al final hay que reconocerlo, ¿verdad? Hubo una época en la que existía todo este tipo de apoyo. Hoy por hoy pues ya se sale con las personas que integran la hermandad y con las personas que apoyan, que son un grupo bastante asiduo, ¿verdad? A la parroquia, pero que también creo es importante exaltar esta parte de este escuadrón que provenía de allá del Amparo, cercano pero ya no del territorio parroquial. Exactamente. Y que de alguna manera pues tenían esa presencia también. Sí, la devoción a las imágenes de acá de la parroquia San José Obrero. Y hoy por hoy pues cabe mencionar que la Hermandad de la Recolección pues también apoya a Jesús Nazareno de las Angustias, ¿verdad? La hermandad acompaña año con año y han sido una de las hermandades pues que se han mantenido con el paso del tiempo apoyando a la Hermandad de Jesús Nazareno de las Angustias y Santísima Virgen de Dolores, Madre de las Angustias. Pues me gustaría que tú dejaras contaras alguna anécdota durante todos estos años que has estado en la parroquia, la motivación al estar aquí en la parroquia y también ese llamado a que participemos en nuestras parroquias, que sabemos que necesitan nuestro apoyo. Entonces, pues te dejo en el uso de la palabra para que tú puedas invitar a toda la población para que acompañen en las actividades que la parroquia tiene y que ha tenido durante todos estos años. Pues gracias, Marielos, de verdad nuestro agradecimiento a Cucuruchos GT por este espacio, porque nos han permitido pues llegar a toda esta amable y noble audiencia, como les suelo yo llamar, porque al final quien se detiene a ver un programa de este tipo es porque tiene alma noble y eso es importante. Yo quiero decirte que cuando escucho la expresión de algunos hermanos esperados, dice el padre Robertson, ¿verdad? Sí. Donde dicen, y usted ya conoce al Señor, ¿verdad? Usted ya conoció al Señor. Yo siempre en mi interior digo, tuve la dicha de conocerlo el día de mi bautizo y de servirle desde los 5 años. Sí. Porque cuando ingresé a estudiar al Colegio San Francisco de Asís, la preprimaria, nos traían a misa a San José. Pero yo tuve la especialidad de ser muy alto, ¿va? Desde Chiriz, entonces de alguna manera me ubicaban para ayudar en algo, ¿verdad? Ajá. Y es así como entre los 5 y los 6 años empiezo a ayudar a acolitar, ¿verdad? Soy acólito muchos años, llego luego a ser el encargado del grupo de acólitos. Y un detalle que marcó mi vida en la parroquia, hay dos cosas tal vez que voy a compartirles. Una es cuando en 1997, el domingo de resurrección de ese año, que fue 30 de marzo, tuvimos un accidente con mi mamá. Nos atropelló un carro a los dos y estuvimos al borde de la muerte los dos. Y entonces, obviamente yo tenía 15 años, alegaba que yo era un hombre de fe y por qué a mí, ¿verdad? ¿Por qué a mí, a mi mamá? Y obviamente por la gravedad de las fracturas y demás, no podíamos salir de casa. Entonces, al segundo domingo de estar en convalecencia, yo escucho a lo lejos una campanita, ¿verdad? Y como era común en aquel tiempo, pues vendían helados, entonces se confundía con los heladeros de ese tiempo. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando poco a poco se va acercando ese sonidito a la casa, tocan la puerta, había una persona muy querida para nosotros, una vecina que se encargó de abrir y cerrar. Ella abre la puerta y entra don Esteban Valle, de grata recordación, fue sacristán de la parroquia, ministro de la Eucaristía. Don Esteban. Y entra con el Santísimo a la casa
Y entonces ese día fue cuando yo me reconcilié con Dios después del accidente. Porque simplemente pensé, pues el Dios al que yo he ido a buscar, ¿verdad? Ahora viene a buscarme a mí. Y fue una cosa que verdaderamente impactó mi camino en la parroquia. Y el otro pues fue un día en el que venía entrando a reunión de consejo y el párroco de entonces era el padre Luis. Y venía saliendo Luqui de León, que es también una gran músico de esta parroquia. Y entonces nos dice, les quiero hablar a los dos. Y nos acercamos hasta un poco temerosos, porque cuando un párroco te dice le quiero hablar, a veces uno no sabe qué va a pasar. Sí, exacto. Pero nos dice, miren, tienen que ir a ensayar a Santa Catalina a partir de este sábado para un coro. Y nosotros nos quedamos viendo, ¿y de qué coro nos habla? Y resulta que nada más y nada menos éramos los delegados para el coro de la Misa del Papa en su última visita a Guatemala. Fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Son de esas delicias, ¿verdad?, que se pueden tener en la vida de una parroquia. Exacto. Y naturalmente, pues los momentos de mayor intimidad han sido frente al sagrario y en nuestras procesiones del tercer domingo y de las de San José, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Me disfruto mucho la de la Inmaculada, pero el día de San José, mi primer nombre es José. Y ese es otro detalle, con eso termino. Yo desde niño estoy ligado a San José. Ajá. Me llamo José, ¿verdad? José Samuel. Mi abuelo era José Salomón. La casa donde mi mamá vivía se llamaba Villa San José. Nazco un día 19, no de marzo, pero sí de octubre, 19. Vengo a estudiar a un colegio donde la fraternidad se llama San José. Mi parroquia se llama San José. Entonces, finalmente, Josefino, sí o sí, ¿verdad? Sí, y de algún modo, pues eso marca también, ¿verdad? La vida de uno como miembro de una parroquia. Luego, pues, al momento de casarme, me voy del territorio parroquial, pero finalmente el pertenecer o no a una parroquia creo que es más allá de donde vives, ¿verdad? Exactamente. Y eso creo que es un regalo que Dios nos da. Y a todos, pues, invitarles a que nos puedan apoyar de maneras diversas. Hay quienes pueden apoyar de una manera material, bienvenido sea. Hay quienes pueden apoyar de una forma un tanto más especial, como lo es con sus manos, con su presencia. Exacto. Pero también importantísimo apoyar con la oración, ¿verdad? Yo creo que pedir por todos estos grupos que en las parroquias hacen milagros, Sí. para poder ir llevando siempre estas devociones tan especiales. Y naturalmente a quienes residen en estos rincones de la ciudad de Guatemala, pues que apoyen en el momento de cuando tengamos de nuevo una procesión. Yo creo que ahora que hemos sentido lo que es no tenerlas, pues yo esperaría, y creo que es lo que ustedes también esperarían, Sí. que exista una especie de renacer y que nos volvamos un poco más sensibles. Yo creo que esta pandemia vino en un momento en el que el ser humano estaba perdiendo la sensibilidad, ¿verdad? O sea, ya nos habíamos vuelto muy autómatas y muy Sí. mecánicos. Exacto. Entonces yo creo que el llamado es eso, ¿no? Pasada esta prueba, apoyemos estas expresiones de fe y bienvenidos, ¿verdad? A esta parroquia, a este espacio devocional. Y cuando los templos pues se reaperturen, nuestras imágenes están ya ahí a la veneración. Hay que recordar que hubo un tiempo en los años 80 y 90 que estuvieron guardados, ¿verdad? En una bodega, pero ya de los años 90 para esta parte pues ya están expuestos a la veneración del pueblo de Dios, y que eso sea pues un vínculo de unión y de fe, ¿verdad? En ese espacio. Así que no sigo porque me pico. Gracias de verdad por estar con nosotros y por promover a estas parroquias, que como bien decías, pues somos parroquias que debemos de ser también vistas, al igual que todas las demás, ¿verdad? Con esa misma dignidad y con ese mismo afecto que se tiende a ver a veces a las más grandes o a las más antiguas. Exactamente, bueno, ya para ir terminando, pues de igual forma, yo también soy parroquiana de San José Obrero, y algo muy peculiar, que mi llamado fue con la Inmaculada Concepción. Yo a ella le tengo mucha devoción,
Y cariñosamente pues le digo que es mi muchachita, a ella le tengo bastante cariño y he visto los milagros con ella, la devoción, pues ahí sí que es incalculable la que le tengo y yo sé que siempre ella intercede por mí ante Jesús. Y así que los invitamos a que no se pierdan los siguientes programas que vamos a tener para que vayamos conociendo las diferentes iglesias que se encuentran en los barrios de la ciudad de Guatemala. Y es algo muy bonito conocer acerca de nuestras parroquias, conocer las historias que se tejen alrededor de ellas. Y así que muchas gracias a cada uno de ustedes por haber sintonizado este programa. Estamos muy contentos de iniciar este nuevo proyecto. Y también, pues, más adelante pues nos van a trasladar fotografías de diferentes altares, tanto de acá de San José Obrero como de las diferentes iglesias. Y también les hacemos el llamado para que visualicen cada domingo del mes de octubre. Vamos a tener el rezo del Santo Rosario. Lo vamos a transmitir desde la Basílica de Santo Domingo, de Nuestra Señora del Rosario, allá en zona 1. Entonces nuestros corresponsales se van a trasladar hacia allá cada domingo para compartir con ustedes el rezo del Santo Rosario. Agradecemos a cada uno de ustedes la sintonía, a nuestros hermanos allá en Perú que nos sintonizan. Un saludo muy especial a Sam Perry Ellis, que es una corresponsal muy allegada a Cucuruchos GT, y también a todas las personas que nos sintonizan en El Salvador, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en España. Muchísimas gracias por la sintonía y a ustedes que se tomaron el tiempo de estar con nosotros en esta amena plática que tuvimos con Samuel Ochoa, y un saludo muy especial a todos los miembros de la Hermandad de Jesús Nazareno de las Angustias y Santísima Virgen de Dolores, Madre de las Angustias. Tenga cada uno de ustedes muy feliz noche y agradecemos también a nuestros patrocinadores, Incienso Saraí y Jaleas de la Abuelita. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por confiar y bienvenidos a Jaleas de la Abuelita, ya que es nuestro nuevo patrocinador. Muchísimas gracias a Victoria Rodríguez por confiar en nosotros. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches y para Cucuruchos GT, vive nuestra fe. Marielos Coronado.